Esta historia te dejará sin palabras. Un pastor pentecostal, hijo de pastores, doctor en teología, decide cambiar de sexo y ahora se hace llamar Cecilia. ¿Traición a Dios? ¿Liberación personal? ¿O simplemente pecado disfrazado de identidad? La Biblia es clara. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Juan 3, 16, 17. Proverbios 6, 16. Pero, ¿qué pasa cuando el pecador es un ex pastor que ahora usa vestido y dice seguir creyendo en Cristo? ¿Es posible servir a Dios y al mismo tiempo rebelarse contra su palabra? Hoy desentrañamos el escándalo que sacude a Honduras y a la iglesia evangélica. ¿Fue esto un acto de valentía o una caída espiritual? No te pierdas este documental que pondrá a prueba tu fe y tu comprensión de la misericordia divina. La historia de Luis Escobar no es solo un relato sobre identidad, fe y valentía, sino un viaje desgarrador que desafía todo lo que creemos saber sobre el amor propio y la redención. Nacido en San Manuel Cortés, Honduras, hace 44 años, Luis creció en un mundo de himnos, sermones y miradas vigilantes. Sus padres, pastores pentecostales, moldearon su vida bajo las estrictas normas de una religión que lo amaba, siempre y cuando cumpliera con sus expectativas. Desde niño, Luis aprendió a citar versículos bíblicos antes que a multiplicar. A los 12 años ya dirigía alabanzas. A los 20 era un predicador elocuente, viajando por auditorios llenos de fieles que coreaban amén a sus mensajes. Sus estudios lo llevaron a obtener un doctorado en teología y ciencias bíblicas, consolidándose como una voz respetada. Pero detrás del púlpito, una batalla silenciosa lo consumía. Esa persona en mí me hizo sentir que ya no podía seguir engañándome, confesó años después, con una voz quebrada por el peso de la mentira. A los 14 años, Luis sintió por primera vez el mordisco de la disforia. Mientras sus compañeros hablaban de novias, él soñaba con vestidos que nunca se atrevería a tocar. El miedo lo paralizaba. ¿Qué dirían sus padres y su congregación? ¿Acaso Dios lo maldeciría? Así comenzó lo que él llama la doble vida. De día, un hombre devoto. De noche, un alma atrapada en un cuerpo que sentía ajeno. Predicaba sobre la libertad en Cristo, pero yo era el más encadenado, admitió. Los años pasaron y la máscara se volvió más pesada. Hubo intentos de curarse, matrimonios fallidos y noches en llanto, hasta que un día el cansancio venció al miedo. No estoy dañando a nadie. ¿Por qué te tiene que afectar lo mío?, declaró, retando a una sociedad que le exigía sacrificar su verdad en nombre de la tradición. Su transición no fue solo un cambio físico, sino un acto de fe radical. Por fin entendí que Dios no me rechaza. Me estaba esperando aquí, tal como soy. Hoy Luis ya no esconde quién siempre fue. Su historia es un recordatorio de que la autenticidad no es pecado y que a veces el sermón más poderoso no se predica, se vive. ¿Crees que la fe y la identidad deben estar en guerra? La respuesta de Luis desafía todo lo que creías saber, la confesión que estremeció a Honduras. A los 14 años me enamoré, pero no de una mujer, sino de la idea de ser una. Esas palabras pronunciadas en el podcast con Alan Paul cayeron como un trueno en un país donde la religión dicta las reglas. Cecilia, antes conocida como Luis Escobar, no solo estaba confesando un secreto, estaba dinamitando 30 años de silencio. Imagínenlo, un niño predicador, hijo de pastores, con una Biblia en la mano y un tormento en el alma. Sentí que estaba engañando a mi familia, a la iglesia, a todos, admitió, con una voz que mezclaba dolor y alivio. Mientras sus amigos fantaseaban con el primer beso, él soñaba con vestirse en secreto, con sentirse real por primera vez. Pero en su mundo eso no era un sueño, era un pecado.
Y así, durante 3 décadas, vivió una contradicción desgarradora. De día condenaba el pecado desde el púlpito. De noche lloraba por liberarse de su propia piel. Se casó, trató de curarse, incluso se aferró a versículos como cadenas. Pero la verdad siempre golpeaba más fuerte. Sabía que si hablaba, lo perdía todo. Mi familia, mi ministerio, mi reputación. Hasta que un día el miedo se cansó de ganar. Tomé una decisión radical, porque ya no podía predicar sobre libertad mientras yo vivía en una mentira. Hoy, Cecilia no pide perdón. Pide algo más peligroso, que la escuchen. ¿Qué pesa más? ¿Las expectativas de los demás o el derecho a existir? Su respuesta le costó todo, pero por primera vez en su vida puede mirarse al espejo sin mentir. La postura de Cecilia. Dios me ama, pero la iglesia me juzga. Cecilia hoy afirma, no le hago daño a nadie. ¿Por qué les molesta mi vida? La iglesia católica no me condena. Pero, ¿es eso cierto? La respuesta de las Escrituras. Deuteronomio 22:5. El hombre no vestirá ropa de mujer. Es abominación. 1 Corintios 6, 9, 11. Los injustos no heredarán el reino, pero fuisteis lavados. ¿Qué pesa más? ¿El amor de Dios por el pecador o su justicia contra el pecado? Dios perdona, pero ¿qué pasa cuando no hay arrepentimiento? La iglesia responde, tolerancia o apostasía. Cuando Cecilia decidió vivir su verdad, no solo cambió su vida, desató un terremoto en las bases de la fe hondureña. Pastor Miguel Rivera. Es una tragedia espiritual. Un siervo de Dios no puede burlar su palabra y pretender bendición. ¿Traición o liberación? La comunidad evangélica que alguna vez ovacionó sus sermones, ahora debatía si Cecilia era teóloga. Laura Martínez. ¿Dónde quedó el nacer de nuevo de Juan 3:3? Esto no es transformación, es conformarse al mundo. Pero en el silencio de los confesionarios católicos, Cecilia encontró un respiro inesperado. Aquí no me señalan con el dedo, pero el catecismo aún llama a personas como yo desordenadas. ¿Contradicción? Mientras la jerarquía católica cita el párrafo don 357, algunos sacerdotes le ofrecen café y evitan el tema. Hipocresía o misericordia práctica. Una pregunta quedó flotando en el aire sagrado. ¿Qué duele más a Dios? ¿Un pecado o una vida entera de mentiras? El caso de Cecilia ha dividido no solo a Honduras, sino al cielo mismo. ¿Es una heroína de la autenticidad o una hereje que desafió el orden divino? Dios no se equivoca, Él me creó así. ¿O acaso el alfarero no moldea cada vaso como quiere? Dijo Cecilia. Pero las Escrituras contraatacan con 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Transformación o negación. El debate está servido. Hermanos, ¿estamos señalando con dedo de juicio o extendiendo manos de restauración? Gálatas 6:1. Y a Cecilia, ¿hay humildad para examinarse ante Dios o solo justificación en nombre del amor propio? Esta historia no termina en redes sociales, porque al final no serán los pastores, los memes, ni siquiera Cecilia quien defina su destino. Solo hay un juez, y su palabra ya lo advirtió. El que negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Mateo 10:33. ¿Fue esto un acto de liberación o de rebelión? Tú decides, pero recuerda, Dios ama al pecador, pero jamás negociará con el pecado. ¿Qué opinas? ¿Crees que Cecilia puede ser salva sin renunciar a su transición? ¿La iglesia debe aceptarla como es o enseñarle la verdad? Comenta abajo, ¿de qué lado te pondrías? ¿El de la gracia o el de la doctrina? Amén.